Estamos de regreso esta mañana y bueno, yo le aprecio mucho a nuestra estimada Anabel Hernández, colega periodista, bueno, con quien estamos normalmente los miércoles en una mesa de debate, pero hoy pues invitada para hablar de lo que ya hablamos hace algunos días, que es su libro más reciente, desde la perspectiva de una revisión respecto a lo que ella ha titulado junto con su editorial Grijalbo, La historia secreta. Y hemos invitado a Anabel Hernández para hablar de este libro que está circulando ampliamente ya en nuestro país. Pues para que nos cuente más detalles de lo que ya nos contó hace algunos días aquí mismo con Gabriel Reyes Orona y con Alfredo Figueroa. Y también la invitamos para hacer un ejercicio, al final de cuentas. Dentro de las cosas contenidas en el libro hay una parte que es la que ha causado, bueno, todo está causando una enorme atención, pero particularmente este episodio en donde se plantea que en algún punto de la historia, en 2006, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siendo candidato a la presidencia de México, habría recibido dinero del narcotráfico proveniente del cártel de Sinaloa. Y bueno, allá hay una serie de informaciones y de un contexto que tiene que hilarse pues conectado con el libro mismo, porque hay toda una narración en las páginas de la historia secreta que al final, bueno, pues conectan con ese y otros episodios que son escritos por Anabel Hernández. Le hemos propuesto a Anabel, además de que nos cuente del libro en general, una conversación con Javier Garza Ramos, que es un colega periodista muy reconocido, director de Horizonte Lagunero, que ha escrito un texto que se titula ¿Existió la reunión de López Obrador con un narcotraficante? Y lo que hace Javier es regresar 18 años atrás a hurgar en los recuerdos como periodista, que es un ejercicio interesante, dice, pero quizás sea inútil. También lo dice en este texto publicado en El País hace algunos días. Mi conclusión, dice Javier Garza, es que no pudo haber ocurrido. Y creo que va a ser muy interesante escuchar tanto a Anabel con los elementos que ella tenga, más la revisión que hace Javier Garza de lo que fue este episodio en particular. Así que le invito tanto a Javier como a Anabel al siguiente ejercicio. Creo que sería bueno, propongo, arrancar con Anabel para la revisión general del libro y en un segundo momento, pues detenernos en este específico episodio. Gracias por estar aquí, Javier. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Anabel, buenos días. Buenos días. Gracias, Javier. Anabel Hernández, gracias por estar aquí y bueno, por aceptar este ejercicio que propongo de esta manera, una primera parte de la charla contigo para hablar del libro per se y nos detenemos con Javier en un momento más. Anabel Hernández, bueno, estamos frente a la historia secreta, esto que está causando un gran revuelo, pues porque estás aquí exponiendo informaciones que no son fáciles de tener, de acceder a ellas como periodistas y pues incluyen testimonios. Es muy impactante la primera parte de tu narración con el mini-leak, por ejemplo, toda esta narración que se tiene en el libro y demás cuestiones que tú te propongo nos cuentes. ¿De qué va esta historia, Anabel? ¿Cuáles son los elementos que obtuviste y que pones a la consideración pública con la historia secreta? Bueno, Carmen, antes que nada, recordar al auditorio que soy una periodista que investiga en específico al cártel de Sinaloa, pues desde hace casi 20 años. Fue en 2005 cuando, después de haber ido al Triángulo Dorado, es que inicia, dijéramos, este recorrido que implica entrar a las entrañas del cártel de Sinaloa. Y entrando a las entrañas del cártel de Sinaloa, inevitablemente uno entra a las entrañas de una parte muy dolorosa de la corrupción de este país. No se puede entender en toda la etapa histórica y presente del cártel de Sinaloa si no se entienden los diferentes momentos de conexión y colusión con diferentes gobiernos ya de todos los partidos políticos. Como tú recordarás, alguna vez platicamos en tu programa de los señores del narco en el 2010. Y bueno, dijéramos que este libro es una investigación continua sobre este sistema criminal, de qué está hecho, por qué está intocable, por qué cuando llega Fox, cuando llega Calderón, cuando llega Enrique Peña Nieto y ahora que llega Andrés Manuel López Obrador, este sistema criminal está intocable. Entonces, dijéramos que este es el contexto general de mi investigación.
En particular, en esta ocasión, hablo específicamente sobre Andrés Manuel López Obrador y su historia política secreta, donde estuvo impulsado, ayudado, auspiciado, ya sea económicamente, como también en la movilización de voto y otro tipo de acciones, incluso violentas, por parte del Cártel Sinaloa para impulsarlo a él y a su partido Morena. Esta investigación nace, dijéramos, en el 2020, cuando por ciertas circunstancias estaba yo en la oficina de un fiscal en Nueva York y me entero de que hacía tiempo, entre 2010 y 2011, la Agencia Antidrogas y la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York habían hecho una investigación sobre la campaña presidencial de López Obrador en el 2006 y habían encontrado que había habido financiamiento del Cártel de Sinaloa. Tengo acceso a la información, dijéramos, general de cómo habían sucedido esos eventos en el 2006. Yo ya tenía desde el 2019, a través de mi libro El Traidor, una serie de cosas que me inquietaban, porque por un lado estaba los contratos a una empresa del Mayo Zambada que se habían firmado, sí, en gobiernos anteriores, pero que extrañamente, aunque la empresa estaba boletinada por el gobierno de Estados Unidos y claramente estaba señalada por dedicarse al lavado de dinero, el gobierno de México de López Obrador no se los había cancelado. Había cancelado el aeropuerto de Texcoco, imaginemos, no era cuestión de dinero, ¿verdad? Imaginemos, los contratos con esta empresa no significaban una montaña de dinero como el aeropuerto de Texcoco y sin embargo no se le cancelaban. Además me encuentro con que algunos diputados de Morena, por ejemplo, el señor Sergio Mayer, en ese momento, en 2018, 2019 ya, era titular de la Comisión de Cultura, un hombre que desde hace varios años ha sido señalado en su momento, en el sexenio de Felipe Calderón, en averiguaciones, en documentos de la propia PGR, en declaraciones ministeriales, de haber estado con amistades, con relaciones, por ejemplo, con el grupo de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Entonces, dijéramos, cuando me informa, cuando conozco esto de la investigación de la DEA, más las cosas que a mí ya me estaban generando inquietud, había pasado ya lo del Culiacanazo, yo en ese momento lo que decido es investigar. Es decir, una cosa era lo que pudiera decir el gobierno de Estados Unidos, y hasta donde hubiera podido llegar el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa es saber si esa información era auténtica o no, que es un proceso que hago, la verdad, siempre, porque sabemos que el gobierno de Estados Unidos puede tener sus agendas, porque sabemos que la DEA, y esto lo he denunciado en el libro El Traidor, pues también tiene al menos algunos funcionarios de la DEA, tiene contactos con el Cártel de Sinaloa, tenían contactos algunos de ellos con el Chapo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo recibo la información, la veo un poco con suspicacia, porque creo que es lo más sano hacer en estos casos, y me pongo a investigar. Y es ahí que investigando encuentro esta información a través de diferentes entrevistas, documentos judiciales de Estados Unidos, documentos judiciales de México, y a través de entrevistas que hice a más de 30 personas, 20 de ellas clave del equipo de Andrés Manuel López Obrador, y dijéramos 5 principales testimonios del Cártel de Sinaloa. 2 de ellos están on the record, que aceptaron dar su nombre y apellido, que es Dámaso López Serrano, alias el Minilic, a quien entrevisté en octubre del año pasado. Fue una entrevista muy, muy larga y me autorizó a poder decir su nombre. Y el otro es un personaje muy interesante que es Guillermo Michel Hernández, alias el Lagartijo, quien incluso tiene un tristemente célebre corrido allá por esos grupos que cantan narcocorridos. Y es un sujeto que decide salir, si no me equivoco, en el 2021-2022 del Cártel de Sinaloa y va al gobierno de Estados Unidos. Tanto Minilic como Lagartijo no son personas prófugas, no son criminales, dijéramos, que estén ahorita traficando y esto, y a quien yo haya entrevistado. Para mí fue particularmente importante saber, conocer,
que ellos ya estaban, lo que me habían declarado a mí, lo que me habían contado a mí, ellos ya lo habían por su parte en diferentes momentos dicho al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y por otro lado, hay otros 3 importantes testigos, miembros del cártel de Sinaloa. Uno de ellos está en prisión y me mantengo su nombre en reserva porque así me lo solicitó por su propia circunstancia jurídica y porque esta situación podría poner en peligro su vida. Esta persona ha colaborado con la justicia en México y en otras partes, en Estados Unidos. Y tengo otro testigo que es muy importante, que también se encuentra en estas características de haber estado en Estados Unidos y de estar en este momento colaborando en diferentes investigaciones que están en curso del gobierno de Estados Unidos y no podía dar su nombre y apellido. Estamos hablando en particular de este testigo a quien le constaban directamente los hechos de los que estamos hablando, por ejemplo, en particular de lo del 2006. Y después tengo otro testigo que también, dijéramos, es de las nuevas generaciones del cártel de Sinaloa, particularmente cercano al Mayo y a los Chapitos. Esta persona también me pidió mantener su nombre bajo sigilo porque podrían acusarlo de obstrucción de la justicia si yo mencionara su nombre, porque también es otro testigo colaborador. Es decir, los 5 testigos, dijéramos, del lado del cártel de Sinaloa que hablan y que señalan de que hubo un financiamiento y ayuda a las campañas presidenciales en 2006, 2012 y 2018 de Andrés Manuel López Obrador, son personas que colaboran con el Departamento de Justicia. Estamos, Anabel, bueno, frente a esta investigación periodística que está compuesta por lo que acabas de describir. Y bueno, pues para efectos prácticos estamos frente a la información de una investigación que se abrió en torno a la campaña de 2006, que es lo que también coincidieron en términos de información hace algunas semanas, tanto ProPublica como Inside Crime, y que bueno, ahora con este libro se ensancha la información acerca de esa investigación específica de la que estamos hablando, más los otros elementos que tú has narrado aquí respecto a un tema central. El tema del cártel de Sinaloa y pues déjame plantearlo así, y la presunta financiación a la campaña política electoral de Andrés Manuel López Obrador. Estamos aquí frente a un asunto donde no se puede encontrar un elemento que permita saber si todo eso que se afirma ocurrió habría sido con el conocimiento, la anuencia o el consentimiento del actual presidente de la República, ¿cierto? De hecho, creo que ahí es una de las aportaciones que hace el libro, porque lo que tengo claro por los testigos que tengo y por los documentos judiciales que pude ver, es que sí, al menos en el 2006, Andrés Manuel López Obrador habría estado consciente, anuente e incluso habría recibido el mismo $500,000. Y por otro lado, en el 2018 también habría tenido anuencia, habría estado consciente de esos apoyos. De lo que pasó en el 2012, que habla Minilic, y donde afirma, no olvidemos que Minilic en el 2012 era amigo, compadre, socio de los Chapitos y de lo que es la cúpula del cártel de Sinaloa. Él afirma, a él le consta que en el 2012 en Guadalajara hubo una reunión, estaban los Chapitos y estaba él, donde había una persona que él, al menos a mí, no me identifica por nombre, pero que afirma que estaban ya organizando ayuda económica a López Obrador. Me refería, y déjame detener aquí, a la investigación que finalmente fue cerrada. Ya estaba cerca la prescripción estaba cerca la prescripción de presuntos delitos de la investigación hecha por el Departamento de Justicia, y hubo una decisión. Aquí nos contó Mike Vigil, nos contó que la decisión la tomó directamente Barack Obama como presidente de los Estados Unidos en ese momento, que dijo esa investigación ciérrese, cercana ya a que prescribieran delitos y por decisión del más alto nivel. A esa investigación me refiero en ese punto de los elementos que tenía el Departamento de Justicia. Lo que agregas ahora hablaremos con el señor Garza.
Sí, respecto a esto que está señalando, sí, efectivamente, yo ignoro lo que pueda tener el señor Mike Vigil. El señor Mike Vigil no era parte de esa investigación, pero de acuerdo a lo que a mí me informaron las personas que sí eran parte directamente de esa investigación, es que efectivamente la investigación se cerró en 2011, principios de 2012, finales de 2011, ya cuando López Obrador hace el pronunciamiento público de que iba a buscar de nuevo la presidencia de la República. Esto aunado a la prescripción, esto aunado a que ellos en particular les faltaba un mayor trayecto de su investigación, pues es que decidieron cerrarla, no porque no hubiera indicios, dijéramos, no porque no hubiera ya claramente la confesión de Mauricio Soto Caballero, claramente la confesión de Emilio Dip, que es otro de los participantes de este, digamos, entramado del financiamiento del 2006. También para esta llamada Operación Polanco, que es, dijéramos, la investigación que hacen en el 2006 la DEA y el departamento y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, así le llamaron. También entrevistaron al propio Sergio Villarreal Barragán y entrevistaron a otra persona que no, hasta este momento no ha salido a la luz, pero en parte de los documentos de la Operación Polanco había un otro testigo muy cercano a Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, que también les había ratificado que había habido financiamiento a la campaña de López Obrador. Entonces, digamos, hasta ahí habían llegado ellos, sin llegar efectivamente a poder concretar ellos si había López Obrador conocido o no conocido directamente de este financiamiento. Hasta ahí se queda la investigación de la DEA y el Departamento de Justicia. Detengámonos, Anabel, con lo que Javier Garza ha escrito, y les propongo a los dos, bueno, pues con el ánimo de tener los mayores elementos posibles para poder, pues, acercarnos lo más posible a este gran capítulo que tiene que ver, ¿era posible o no era posible que López Obrador en aquella situación de 2006 hubiera recibido esos $500,000? Como lo has narrado en el libro precisamente ahora recuperado. Estamos hablando de una circunstancia, tú misma en el libro citas la crónica de Javier Garza y de Cristal Barrientos. Tenemos al mero caudillo en el siglo de Torreón, citas también el gran trabajo de Gloria Leticia Díaz y otros colegas. Detengámonos aquí. A ver, vamos al meollo del asunto en relación a lo que tú tienes, a la información que tú tienes sobre esa reunión que habría ocurrido en un hotel cercano a donde fue un acto de campaña bastante descomunal, que también es parte de lo que quedó en las crónicas periodísticas, y lo que sería esta circunstancia donde se afirma que López Obrador recibió ese maletín con $500,000 que le habría pasado a la mano del militar que lo acompañaba, a Odomaro Martínez. Esa situación que tú narras en el libro y que Javier, como periodista, recuerda ahora, porque él estaba ahí y porque él intentó una entrevista con López Obrador como candidato que no logró, y él en su recuperación de los hechos dice no pudo haber ocurrido lo que se plantea que ocurrió en el libro de Anabel. ¿Por qué no vamos ahí al punto, Anabel, y escuchamos a Javier? Bueno, antes que nada, yo leí con atención, por supuesto, el artículo de Javier. Efectivamente, ellos, la crónica que hacen ahí en el siglo de Torreón es importante, la retomé porque eran de los que ellos, la jornada, y bueno, Gloria Leticia, el artículo que lo publica después, no en la crónica viva de lo que había sucedido. Yo lo leí con mucho interés, este ejercicio de memoria que él hace, ¿no? Y yo antes que nada lo que quisiera preguntarle es si él cuando escribe este artículo en este ejercicio de memoria que él hace, si él ya había leído el libro. Para mí es importante porque hay cosas que quiero señalar, pero quería preguntarle si ya había leído el libro o si solo había leído la parte que corresponde, que el adelanto que publicó Reforma, o si ya había leído los capítulos anteriores y posteriores. Vale la pregunta, Javier. Buenos días, Anabel. Había leído solamente el capítulo de referencia, porque eso fue lo que salió a raíz de un extracto que apareció en el periódico Reforma. Ya después de haber escrito el artículo, leí el libro completo, vi que ahí venían también otros detalles y he hecho algunas correcciones.
Pero en términos generales, yo nada más abriría por decir una cosa. A mí no me queda la menor duda que hubo dinero del narcotráfico en las campañas del 2006, y lo explicaría por qué, y tiene que ver principalmente con Francisco Pancho León, uno de los personajes más importantes de esa trama. Yo simplemente realmente me cuestioné si esa reunión, con base en lo que yo recordaba, había tiempo de que hubiera ocurrido. De si realmente hubiera, digamos, simplemente por una cuestión logística, de si pudo haber ocurrido con base en lo que yo recuerdo. Pero creo que yo habría la distinción, no para señalar una especie de cuestionamiento a la idea general del financiamiento del narco en las campañas políticas. Esa me parece fuera de toda duda. Más bien tiene que ver con cómo se acreditan en ocasiones testimonios de personas que a final de cuentas están diciendo lo que los que lo interrogan quieren escuchar. En este caso, testimonios que habrían sido dados a autoridades. Digo que en tu artículo no lo mencionas así, ¿no? Ahora lo estás mencionando así, pues porque ahora puedes ver que esto que a mí me afirmó mi testigo, el testigo que entrevisté sobre los eventos ocurridos en el hotel, el Grande en su momento lo pudo declarar directamente ante la PGR, donde estaba Miguel Madrigal, estaba Joel López, dos integrantes de la DEA, y estaba Marisela Morales, Guillermina, no me acuerdo en este nombre, su apellido, una mujer muy, muy cercana a Marisela, y otros funcionarios públicos. Entonces sí, efectivamente, esto no es solo un hecho aislado, algo que dice alguien que hubo ese encuentro en el hotel, quién sabe por qué, ¿no? Y que se le entregó este dinero de propia mano al presidente, sino estamos hablando efectivamente de declaraciones ministeriales que se dicen en ese momento. Y después, lo que yo pude corroborar, por ejemplo, con este testigo que estuvo presente en la declaración del Grande, es justamente quién había preguntado esto, y que también lo escribo en el libro. Y realmente es muy inquietante, Carmen, porque en esta entrevista que le hacen, declaración, la primera declaración que rinde el Grande, que duró de la mañana hasta el anochecer, en las oficinas, un espacio contiguo a las oficinas de Marisela Morales, la entonces titular del Aceido. ¿Quiénes estaban ahí? Dame un segundo, Anabel. ¿Quiénes estaban en esa declaración? Porque sí, es muy importante saber quiénes estaban ahí. ¿Quiénes estaban? Mira. Exacto. Estuvieron presentes Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO. Su colaboradora, Guillermina Cabrera. Por parte del gobierno de Estados Unidos asistieron los agentes de la DEA, Joel López y Miguel Madrigal, con el fin de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluara la calidad de testimonios del Grande y pudieran ver si le servía para llevárselo extraditado y en todo caso hacer un acuerdo de culpabilidad, etcétera, etcétera, como suele ocurrir en estos casos. Y estaban pues otros funcionarios en ese lugar. Estamos hablando de muy pocos días inmediatamente después de la detención de Sergio Villarreal Barragán en el 2010. Yo en este caso, por ejemplo, de Miguel Madrigal, dice uno, bueno, ¿yo cómo puedo saber que esto que me dice esta persona, no, que estaba ahí en la PGR, si realmente estaba en Miguel Madrigal? Porque Miguel Madrigal lo declaró. Lo declaró en el 2023 en el juicio de Genaro García Luna. Y él declara que inmediatamente después que fue detenido el Grande, él interroga. Porque el Grande en esa primera declaración que duró mucho tiempo, no solo habló de lo de Andrés Manuel López Obrador. Lo de Andrés Manuel López Obrador fue como un dato más, o sea, el punto, su clave de la declaración, su columna vertebral, no era eso. También habló de García Luna y también habló de otros personajes, incluyendo algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. No funcionarios, era un marino que le vendía pintura al cártel de Sinaloa para no sé qué cosas, imagino para submarinos y ese tipo de cosas. Entonces fue una declaración muy larga, donde el punto medular no era Andrés Manuel López Obrador. Yo incluso a mi testigo le pregunto, bueno, yo le digo, espero no en mucho tiempo poder mostrar los audios de las entrevistas que hice, porque yo le pregunto al testigo, a que estaba en la PGR, oiga, si esto a Andrés Manuel López Obrador no les parece importante, ¿qué es lo que les parece importante? Porque uno diría,
perdón, carajo, entonces, ¿qué es importante? ¿No? Porque tampoco lo de García Luna les parece importante. Cuando Madrigal habla de este encuentro con el Grande, allá en Nueva York, dice, bueno, sí, me enteré, supe, pero cambiamos algunas dinámicas. Para él, esa declaración no era, dijéramos, en ese momento que lo escucha en el 2010, para él no era contundente de lo que escuchó de García Luna, e imagino del resto, pues porque él lo declara de esta manera en Nueva York. Entonces yo le pregunté a esta persona, bueno, ¿y la señora Marisela Morales qué hacía? Dice que ni tomaba nota, no tomaba apuntes. Quien estaba tomando apuntes de esa reunión que estaba llevándose a cabo en la PGR, donde imagino una funcionaria del nivel de Marisela Morales sería la más interesada, a García Luna, pues abrimos un expediente, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador abrimos un expediente de todas las personas que se pudiera y ver qué hay de verdad o no, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente lo que es García Luna, López Obrador y otros funcionarios no abrieron nada, no hicieron nada. Yo tuve la oportunidad durante esta investigación que, repito, duró 2020, 21, 22, 23, 24. En el 2022 finalmente logro hablar cara a cara en un hotel de la Ciudad de México con una de las personas clave en esta historia, dijéramos. Y pregunto a este funcionario, a esta persona clave en la PGR, oiga, ¿esto existió? ¿Estas declaraciones sobre el financiamiento a López Obrador existieron? Sí. ¿Y por qué no hicieron nada? ¿El presidente Felipe Calderón supo? Sí. Y todavía imagínate mi sorpresa. Oiga, pero que no se supone que eran enemigos, ¿no? Digo, eso es lo que nos han dicho estos personajes desde hace bastante tiempo. Oiga, pero ¿cuál es la dinámica de esto, no? ¿Cuál es la lógica de esto? Y lo que esta persona me dice, que para mí no es suficiente, pero lo pongo, pues porque es lo que la persona dice, y pues esta persona es la que estaba ahí, no yo, es que fue por cuestiones políticas. Por una cuestión política se decidió no utilizar todo eso, porque además después el propio Roberto López Nájera, alias Jennifer, y también lo menciono en el libro, el 19, habla también, testifica sobre esto, y nunca se profundizó. En realidad no se hizo más nada, Carmen. Y después lo que pude corroborar, independientemente de ese episodio de la aclaración del Grande, es que él, cuando lo extraditan a Estados Unidos, recuérdate que fue ya en el 2012, ya había cerrado formalmente, me refiero, no desechado, cerrado, habían decidido, no continuamos con esto, la DEA y la Fiscalía Distrito Sur. Entonces, cuando el Grande se vaya a Estados Unidos, ya no hay una investigación abierta. Y sin embargo, el Grande volvió a declarar sobre Andrés Manuel López Obrador, Genaro García Luna y al menos 10 altísimos funcionarios del gobierno de México en diferentes etapas, dijéramos, de lo que va de este siglo. Funcionarios muy importantes. Y le tomaron en cuenta esta declaración y es parte de todas estas declaraciones, información que dio, que le permite hoy a este señor Sergio Villarreal pues estar en libertad. Pero entonces dijéramos, no es una historia que alguien haya dicho de pronto y basta, sino yo hice mi trabajo periodístico para tratar de encontrar si esto tenía algún tipo de formalidad o sustancia. Propongo, Javier Garza Ramos, Anabel Hernández, volver al punto de este capítulo en específico, que es el de la entrega de los $500,000 en ese maletín, en ese lugar, en esta narración, porque aquí lo interesante sería hacer el ejercicio que hiciste, Javier, en tu artículo en El País, digamos, en esta especie de línea del tiempo, dado que tú eres un periodista que estabas en ese cierre de campaña, que fue un cierre de campaña descomunal en la comarca lagunera del candidato presidencial en aquel entonces de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no retomamos este ejercicio que haces y lo contrastamos con lo que tiene Anabel y vamos viendo qué luz nos arroja? Bueno, fue un mitin, sí, fue escandaloso en el sentido de que no se había visto así, por lo menos no desde las épocas de las aplanadoras priistas, ¿no? La cantidad de personas
que estuvieron en el lecho seco del río Nazas entre los municipios de Torreón y de Gómez Palacio. Esa tarde fue en junio de 2006. Yo me había acercado con el Hummers equipo amarillas incluidas, ¿no? Hummers amarillas. Camionetas amarillas incluidas, ¿no? Sí, había una... Claro que la prensa en aquel entonces destacaba muchísimo. 10 Hummers amarillas que habían sido compradas por Francisco León. Pancho León era el candidato del PRD al Senado y que sí era del conducto, ¿no?, para dinero del crimen organizado en la campaña de López Obrador. Él era amigo personal del Grande, eso está fuera de toda duda, contemporáneos, amigos digamos, socialmente. Porque también hay que decirlo, en ese entonces todavía el Grande se movía abiertamente en distintos ámbitos en la comarca lagunera, en restaurantes, en bares. Yo mismo lo saludé en un par de ocasiones. Yo conocí al Grande de jóvenes, ¿no? Estuvimos en la misma escuela, mayor que yo, pero con conocidos en común. Yo lo vi en varias ocasiones y él se movía abiertamente y todo el mundo sabía a qué se dedicaba y tenía un manto de protección. En un par de ocasiones yo supe después que se habían cancelado 2 operativos que estaba preparando la 11ª Región Militar, que en ese entonces la comandaba Roberto Miranda, que había sido jefe del Estado Mayor del presidente Zedillo. Se habían cancelado 2 operativos para detenerlo en Ciudad Lerdo. Entonces, ese era el ambiente, ¿no? Este mitin lo organizan, hubo una serie de fricciones ahí porque lo organizan los PRDs tanto de Durango como de Coahuila, pero pues a final de cuentas digamos que duplican su fuerza de acarreo, ¿no? La cantidad de camiones y la cantidad de personas que meten. Pancho León paga a la arrolladora Banda Limón, que es la que ameniza el concierto, pone estas camionetas ahí para que se lucieran en el evento. Yo me había acercado con el equipo de López Obrador justamente para gestionar una entrevista a través de un colaborador muy cercano a él en ese entonces, que después me mandó con Manuel Camacho. Platiqué con Camacho, finalmente nunca se dio, pero yo estuve siguiéndole los pasos a López Obrador a lo largo de esa jornada. Es al final de ese meeting en el que la investigación de la DEA que publicaste, Anabel, en enero, asegura que López Obrador habló con la Barbie ahí desde la camioneta, en una llamada que le habría pasado Pancho León. Después de ahí que se fue al hotel habría llegado por ahí de las 8 de la noche, más o menos. Sé que cenó con unas personas que conocía muy bien en Torreón, familiares de uno de sus amigos más cercanos en la Ciudad de México, y que entonces para mí esa reunión solamente se pudo haber dado en algún momento de la madrugada, de la medianoche o de la madrugada del viernes. Digamos, reconstruirla a partir de lo que pudo haber dicho el Grande, pues no es tan difícil, porque al final de cuentas eran sus dominios. El Golfito, el Motel Campestre, la agencia de automóviles que menciona Gutiérrez, que era la única agencia de Chevrolet en Gómez Palacio. No es difícil. El hecho de que dice que ya la agencia estaba cerrada, pues sí sugiere, ¿no?, que la reunión hubiera sido en la noche. A mí simplemente se me hace muy difícil pensar que fue en la medianoche o la madrugada cuando Andrés Manuel se hubiera salido así del hotel de manera furtiva para irse a un encuentro y recibir este dinero. Entiendo que ese es un punto ciego que tiene mi argumento, no lo niego. Simplemente me parece un poco descabellado. ¿Qué dices, Anabel? No, él tiene derecho a, por supuesto, imagínate, cualquier lector tiene derecho a pensar si esto es descabellado o no. Lo que no tiene, efectivamente, y yo lo leí muy claramente en su artículo, es que él no puede decir que no ocurrió, porque no estuvo las 24 horas de ese día pegado López Obrador. Déjenme retomar el hilo, porque aquí es muy interesante poder escuchar lo que Anabel nos está contando de su investigación y tus observaciones, Javier Garza Ramos, habiendo estado tú ahí en esa comarca lagunera, siguiendo pues la línea del tiempo de lo que ocurrió con ese personaje que estaba en ese acto de campaña y que las
horas habrían transcurrido, pues, de la forma en que tú lo recuerdas 18 años después. Has reconocido, retomo, un punto ciego de tu interpretación y conclusión de que eso que dice el libro de Anabel no pudo haber ocurrido, que es que pudo haber ocurrido si hubiera sido de madrugada. Retomemos este hilo, Javier. Sé que ya lo dijiste, pero pasó un tiempo largo de la conversación y retomamos el hilo con Anabel. Pero, Javier, ¿por qué no hablas del punto de tu revisión de qué estaba ocurriendo y por qué en el texto de El País tú dices, mi conclusión es que no pudo haber ocurrido? Mi conclusión es que no había tiempo de que se hubiera dado, por lo menos considerando el tiempo que López Obrador pasó en la comarca lagunera desde que llegó al aeropuerto ese jueves alrededor de mediodía hasta que se fue el viernes en la mañana, por los trayectos también que involucran, son distancias largas, digamos en donde una salida de esa naturaleza hubiera sido, se hubiera notado. Pues yo puedo más o menos reconstruir López Obrador hasta aproximadamente las 10 de la noche, con esa cena que tuvo con unos amigos en el hotel Fiesta Inn. Más allá, sí reconozco, pues obviamente en la noche pues es difícil saber en dónde está uno, simplemente me parecía un poco descabellado, como lo comenté, que en el transcurso de la madrugada hubiera tenido esa reunión. Concedo, puede ser, finalmente ninguno de nosotros estuvo ahí, pero el punto es, había otras maneras de hacerle llegar ese dinero a la campaña de López Obrador y principalmente a través de Francisco Pancho León, era el correo o era el vínculo con el Grande, ¿no? en ese momento. Eso me parece que es, en el fondo, ¿no? Lo que la comarca lagunera representa, digamos, es ese nodo que conecta la campaña de López Obrador con el cártel de Sinaloa, porque aquí se pactaron el tipo de acuerdos a los que habría llegado el entonces candidato del PRD con el cártel de Sinaloa. Anabel Hernández. Bueno, Carmen, yo te preguntaría a ti, ¿tú ya leíste el libro? Estoy en las últimas 20 páginas. Ya puedo platicar. Ya bueno. me puedo hacer un examen. A ver, es un gran punto porque yo creo que, y Javier, pero no me preguntes a mí, pregúntale, es que es muy importante esto. Javier Garza Ramos, nuestro estimado colega periodista con quien estamos hablando, con las ganas de que se ponga luz, o sea, se trata no de que nos peleemos, sino de que pongamos, y si nos queremos pelear, nos peleamos, pero se trata de poner la mayor luz posible. Yo creo que la pregunta, déjame decirte, Anabel, la pregunta tendría que ser, en este caso, Javier, creo que sería importante, después de que dijiste, yo leí el adelanto. Yo coincido totalmente con Anabel, ahora que ya pude leer el libro, coincido plenamente que se puede interpretar de cierta manera el adelanto en Reforma, pero una vez leído el libro completo, la interpretación, el contexto y la dimensión de lo que ahí está, pues adquiere otro tamaño. Tú podrías en este punto, una vez revisado ya el texto completo, y una vez revisado tu línea del tiempo y una vez reconociendo el punto ciego de que pudo haber sido o no una reunión a altas horas de la noche o la madrugada, ¿podrías revisar tu propia conclusión de que eso no pudo haber ocurrido, Javier? No, la revisé. Sigo llegando a la misma conclusión. No estoy diciendo que fue la verdad, es simplemente mi opinión con base en la forma en la que yo recuerdo esto. Obviamente no puedo asegurar, y creo que aquí ninguno de nosotros puede asegurar con certeza si esa reunión ocurrió o no, simplemente porque no fuimos testigos de tal. Lo que a veces vemos en este tipo de narraciones, o lo que pudo haber relatado el Grande u otras personas con respecto a este tipo de eventos, es que en ocasiones se construyen narrativas, ¿no? Se construyen narrativas que ayudan a esa persona. Lo vimos también, por ejemplo, en el juicio de Genaro García Luna, en donde se construyó una narrativa en torno al exsecretario de Finanzas de Coahuila, Javier Villarreal, cuyas afirmaciones en el juicio también son muy fácilmente desmontables, porque se van fabricando estas historias. Existe la manera de verificar que la campaña de López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. Lo podemos hacer, insisto, a través de Francisco Pancho León, que 7 meses después fue secuestrado y desaparecido y del cual no se volvió a saber nada de él, a través de Jaime Meraz, que también aparece mencionado en el libro, que fue asesinado 6 meses después
de ese evento, justamente el mismo día en que se vio a Pancho León en público por última vez en un evento en el que iba a estar el propio López Obrador y al que finalmente no llegó el 13 de enero de 2007. O sea, allí, a partir de ahí empezamos a ver todas estas conexiones del cártel de Sinaloa y la campaña. Yo lo único que estoy diciendo es que eso se hubiera manifestado en una reunión cara a cara entre López Obrador y el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en La Laguna, en ese entonces, en donde se hubiera intercambiado una maleta de $500,000, en un momento en el que no tengo manera de saber en qué momento ocurrió, de las menos de 12 horas que estuvo López Obrador, perdón, de las poco más de 12 horas que estuvo López Obrador aquí en la comarca lagunera. Eso es lo único de lo que no tengo certeza. Anabel. Sí, yo te preguntaba, Carmen, si habías leído el libro, así como se lo pregunté a Javier, porque si ustedes leyeron el libro, sí lo leí, habrán podido ver entonces que, bueno, número uno, los acuerdos realmente de apoyo económico a la campaña de López Obrador no ocurrieron en la comarca lagunera, ocurrieron en Tepic, Nayarit, en Nayarit, en Nuevo Vallarta. Es ahí donde se hace el cónclave, donde no solo va Pancho León, Emilio Dip, sino también va un enviado directo del equipo de campaña de López Obrador y se reúnen directamente con Arturo Beltrán Leiva. Y les pregunto si lo leyeron, porque ahí Arturo pide hablar con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando uno entiende la mecánica de estos jefes de la droga, de estos altos capos de la droga, no basta estar enviando y yendo y viniendo el dinero. A muchos de ellos les gusta ver a las personas cara a cara. Necesitan, tú me debes el favor, quiero saber si realmente es a ti a quien te estoy dando el dinero o mis tachichincles, porque también eso puede pasar. Imagino que puede pasar, ¿qué tal que si yo le estoy dando no sé cuántos millones a Roberto López Nájera y después me salen con que los dineros nunca llegaron, ¿no? Oye. Entonces, estos jefes buscan confirmaciones de diferente forma de saber si el dinero llega o no llega. Es una parte que para muchos resultó polémica, por ejemplo, del propio juicio de de Genaro García Luna, ¿no? Cuando va directamente ahí a la casa de Perisur de Arturo Beltrán Leiva a recoger el dinero. Y la gente decía, pues ¿cómo el secretario de Seguridad Pública Federal, cómo hace estas cosas? ¿Por qué las hace? Pues porque son las condiciones que se le ponen para poder seguir recibiendo dinero. ¿Por qué Arturo Beltrán Leiva levanta a Genaro García Luna y se lo lleva? Pues porque podía hacerlo. ¿Por qué el rey Zambada le entrega dinero a García Luna en el Champs-Élysées, ahí en Paseo de la Reforma? Y ustedes dirán, eso es imposible, es que ¿qué necesidad podría tener García Luna de esto? Uno tiene que entender muy bien estas mecánicas de cómo funcionan incluso a todos los niveles de corrupción, este tipo de conexiones, este tipo de compromisos criminales. Y en este tipo de compromisos criminales sí llega un punto que se requiere, a ver, ¿estamos o no estamos? Quiero que tú directamente te comprometas, ¿no? Y me parece que claramente, al menos en mi lectura, esa es la intención del evento de Gómez Palacio. Pero siguiendo con la línea del tiempo y con la memoria a veces puede ser un poco, no sé, pues dijéramos, por ejemplo, en el caso del siglo de Torreón y lo que cuenta Javier, que está recordando ahora, en su crónica no mencionan que hubo acarreos, no mencionan las Homers, no menciona que había esta relación entre Pancho León y el narcotráfico y luego el Pancho León con López Obrador. Nada de esto se menciona en el siglo de Torreón. Incluso yo aquí te puedo decir que el siglo de Torreón, Verdades y Rumores, en 2007 habla de una flotilla de Homers de este Pancho León. Y después dice una Homer. En una nota del 2006 dice Francisco Pancho León, quien trae su dulce cara paseándose en una Homer por la comarca. Y después hay otro artículo del propio siglo de Torreón que dice utilizaba 3 Homers. Y después hay otro artículo del 2006, refiriéndose siempre a Pancho León, hablando de 5 camionetas Homer. Todos estos artículos no fueron publicados o no fueron en el contexto de esta
buenísima crónica, digo yo, que se publicó en ese momento, en el 16 de junio, en el Siglo de Torreón. Nada de esto viene, aquí viene como si todas las personas se hubieran ido muy espontáneamente, ¿no?, al evento, ¿no? Quien dice que son acarreados, quien lo dice es la compañera Gloria Leticia Díaz, hasta el 21 de junio en proceso. Ella es lo que lo menciona, y el Siglo de Torreón comienza a mencionar esto de las Homers y de todo esto, pues ya que, por ejemplo, Pancho León pasó la elección, perdieron, y después lo retoma justamente como una especie de personaje polémico. Hay un artículo ahí que habla de personaje polémico, ¿no?, de cuando ya ocurre la desaparición en 2007 de este Pancho León. Entonces, creo que es importante poner este contexto, porque si no, creo que nos equivocamos justamente en esta línea de tiempo, de cómo y cuándo se han dicho las cosas, ¿no? Creo que es importante decirlo, así la audiencia puede conocer mejor. Pero respecto a este tema, tú comentabas, no pudo haber pasado antes del evento del cierre de campaña. Del acto de campaña, del meeting. Sí, yo en mi libro jamás digo que fue antes, ni siquiera lo insinúo. En mi libro, si ustedes pueden leerlo, viene justamente en el orden correcto, viene en el capítulo Narcopresidente, viene en la página 183, mientras durante la campaña le entregó a Pancho León al menos $2.2 millones y 15 vehículos. Era Sergio Villarreal, particularmente a Pancho León, la relación de El Grande con Pancho León. $2 millones y 15 vehículos comprados en la agencia Chevrolet de Gutiérrez Automotores de Gómez Palacio, de la que Villarreal Barragán era cliente asiduo, conocía bien a la hija del propietario. Mientras él estaba pendiente a distancia, porque Sergio Villarreal, de acuerdo a esta información, estaba ahí en Torreón, pero estaba ahí, dijéramos, en la comarca lagunera, pero estaba ahí a distancia, él no fue al meeting. Al término del evento, la Barbie cruzó un breve saludo telefónico con López Obrador. Ya este saludo telefónico había ocurrido en Nayarit, entre Arturo y López Obrador, y ahora en el cierre de campaña ocurre de nueva cuenta este saludo telefónico. Esta información viene de la investigación que hizo la Agencia Antidrogas y la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York. Dice, El Grande pensaba que sus operaciones del día habían terminado. Es decir, ya ocurrió el evento. No estoy queriendo decir, fue antes. No, ya había terminado. Es claro en el libro que este encuentro ocurre después del cierre. Eso es clarísimo, ¿no? Y no solo eso, sino dice que el evento fue muy breve. En mi crónica, en la reconstrucción que hace el testigo, no habla, es que se tomaron un café, es que López Obrador se quedó ahí hospedado, es que se fueron a cenar y a tomar unos tequilas. No habla eso. Dice que fue el encuentro brevísimo y que prácticamente fue pues para entregar el dinero, donde después está la disyuntiva ahí, ¿cómo nos llevamos el dinero? No me vayan ahí a agarrar en el camino con estos $500,000, y es ahí cuando se determina que al día siguiente se compraría la Suburban y se le mandaría a la casa de campaña de Pancho León para que el equipo o directamente el general Audomaro se la llevara. Esta es la línea de tiempo, la línea de tiempo, y bueno, como el propio Javier ha comentado, o sea, él termina el meeting y él se fue por su cuenta. No es que se haya ido en el mismo vehículo de López Obrador y dijéramos, no pudo haber sido 5 minutos o 10 minutos de la salida del evento al hotel, pues porque yo iba con él. No es el caso. Javier no fue con López Obrador en ese trayecto. Javier ya estaba en el hotel y llega López Obrador. Interesante, porque si Javier se fue antes, López Obrador llega después. ¿Por qué? Porque, o sea, ya Javier dice, de acuerdo a su memoria, lo que él escribe, el evento estaba terminando. Le pregunto a Camacho Solís en la entrevista, sí, ya está saliendo, vete al hotel. Él dice, Javier, yo me adelanto, y Andrés Manuel López Obrador va bajando del templete. Es decir, ya el evento había terminado. López Obrador llega después de Javier al hotel, así que en ese momento pudo haber habido un espacio, porque el campestre estaba a menos de 5 minutos del evento donde había cerrado la campaña.
sea, digamos, en este tramo Javier no puede decir no ocurrió porque él no estuvo en el vehículo, ¿no? Y después lo encuentra al presidente en el hotel y Javier dice, amigos del presidente, yo supe que amigos del presidente, sí, porque son del presidente, no tuyos, ¿no? Amigos del presidente cenaron con él. ¿Qué pasó después de esa cena? Tampoco del candidato. Él puede afirmarlo, ¿no? Entonces, digamos, hay unos espacios de tiempo donde pudo haberse dado y donde se dio, de hecho, de acuerdo a la información que he recabado y confirmado de verdad muy insistentemente de diferentes formas, es el tema de esta reunión brevísima en el Hotel Campestre. Javier Garza Ramos, ¿qué dirías? A ver, los puntos ciegos creo que eso ya los comentamos. En términos de lo que pudo haber pasado no después del meeting, yo no sugerí que fuera antes, yo simplemente estaba haciendo un recuento desde el principio. Sí, en algún momento del texto menciono que sugiere que es en la tarde, ya después del meeting, por el hecho de que la agencia de automóviles ya estaba cerrada. Entonces, podemos suponer que había sido más o menos después de las 7 de la tarde. Sí, efectivamente, yo me adelanto. Cuando López Obrador estaba bajando del templete y en lo que llegamos al hotel, yo llego un poco antes, no mucho tampoco. También hay que tomar en cuenta que yo tuve que caminar un buen hacia mi vehículo y López Obrador se subió a la camioneta cuando estaba en el templete. No me queda claro nada más por la cantidad de automóviles que había y de gente que había en ese momento que una desviación al motel El Campestre, que está en el sentido opuesto de donde estaba el Fiesta Inn, donde se estaba quedando López Obrador, hubiera sido brevísima. Parece que hubiera tomado más tiempo considerando el tráfico de ese día y la forma de acceder al Boulevard Miguel Alemán de Gómez Palacio desde el punto de donde estaban el meeting. Simplemente no me daban los tiempos. Ese es lo único que yo estaba tratando de decir. Para mí lo importante aquí es cuando nosotros acreditamos este tipo de testimonios. Yo no dudo que las personas que contaron de esa reunión lo dijeron, pero en ocasiones yo tiendo a poner en duda ese tipo de declaraciones porque son cosas que quieren escuchar. Y también vemos que en ocasiones hay autoridades que les gusta manipular ese tipo de testimonios para generar narrativas que quieren escuchar. El mismo Miguel Madrigal que está mencionado en el libro está siendo señalado ahorita por esconder información en el sentido, por ejemplo, en el caso en el juicio de Genaro García Luna, por esconder información de que Javier Villarreal, uno de los testigos contra García Luna, seguía lavando dinero en Estados Unidos aún después de un acuerdo para declararse culpable de ese delito, lo cual invalidaría su testimonio. Es decir, aquí hay una serie de intereses que buscan construir este tipo de narrativas. Para mí sería igual de creíble una vinculación de la campaña de López Obrador sin mencionar esta reunión por el simple hecho de que el candidato al Senado, con la cercanía que tenía Pancho León con la campaña de López Obrador, en ese momento tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. Vínculos que, por cierto, no eran evidentes para mí en ese junio de 2006. Yo a Pancho León lo conocía más por el negocio del mármol. Y por su padre, don Héctor León, es un empresario del mármol de mucho tiempo, que yo sospecho que también ahí es el vínculo con Emilio Dip, porque Emilio Dip fue en la década de los 80s y los 90s, mucho tiempo director regional de Nafinsa, y como tal, las marmoleras de Héctor León se financiaban con créditos de Nafinsa, probablemente ahí forjaron una relación, y después Emilio Dip se empieza a relacionar con el PRD por ahí de los primeros años del 2000, de la década del 2000. Pero para mí los vínculos de Pancho León con el crimen organizado no eran no eran evidentes en ese junio de 2006. Yo los empecé a investigar después de su desaparición, en febrero de 2007, que es también cuando empieza la ola de narcoviolencia en la comarca lagunera. En ese 2006 era todavía impensable el infierno que vendría de narcoviolencia en la laguna y que se desató justamente a raíz de cosas que el Grande estaba haciendo
en La Laguna, principalmente el secuestro y asesinato de agentes de la entonces AFI que lo estaban investigando en Gómez Palacio. Sobre el tema de la credibilidad o lo verosímil de lo dicho por los personajes, Anabel, ¿qué dirías al respecto? Bueno, antes que nada, creo que quedó muy claro el punto de Javier de que él en realidad no podría negar que ocurrió, pues porque no estuvo todo ese tiempo pegado a López Obrador. Así que más que grano de sal, me parece que simplemente él dice, no lo creo y está bien, pero no puede decir que no ocurrió porque no estuvo pegado a López Obrador durante todas esas horas que estuvo en la comarca lagunera. Y respecto a este tema del gobierno de Estados Unidos, yo justamente... Y los testigos, ¿no? Tenía dudas, claro. No, deja tú los testigos, las propias investigaciones que ellos pueden hacer. Por eso yo me acuerdo que cuando hablamos en su momento, el 31, ya fue un poco después, no sé qué día hablamos, si el 1 o 2 de febrero, después de que publico mi columna en la Deutsche Welle y que Tim Golden y ellos publican después de mí, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo te había comentado, yo no sé cómo hayan investigado los compañeros. Lo que entendí es que ellos habían hablado con diferentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, habían conocido de esta operación Polanco y habían publicado. Yo lo que te había comentado es que para mí en particular no era suficiente saber o decir, es una investigación del gobierno de Estados Unidos, por fuerza tiene que ser real y auténtica. Mi trabajo como periodista justamente de estos 4 largos años es justamente saber si esto es verdad o no es verdad, ¿no? Y yo creo que es un punto importante de la historia, porque más allá, cuando tú tienes un montón de testigos de diferente índole que se concatenan en una misma historia, en una misma versión, a quienes entrevisté a lo largo de diferente tiempo, es ahí donde a mí me da esta dijéramos, al menos yo como investigadora, dijéramos, certeza de que esto ocurrió de esta manera. Yo lo iba a comentar y fue uno de los momentos en que se cayó un poco la conexión justamente hay un comentario que hace Javier en su memoria, en su artículo, que es súper interesante porque él habla de que López Obrador llegó en avión a la comarca lagunera y la verdad es que eso no venía en ninguna crónica. No venía ninguna crónica si cómo había llegado. Él simplemente las crónicas de la jornada, de proceso que fue después. O sea, la historia no fue una crónica del día, sino fue como un reportaje después, del siglo. Del 21, del siglo. Hablan, ya está ahí el evento y basta, ¿no? Sin embargo, el testigo al que entrevisté, él me dijo, es que llegó en avión. Él lo dice. La persona lo dice. Yo en ese momento no me pareció relevante o no, pero ahora me doy cuenta que es relevante. O sea, relevante en el sentido de, a lo mejor pareciera un pequeño detalle, sin embargo, ¿cómo podía saber esta persona que había llegado en avión si realmente ni siquiera dijéramos es una información pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando, y mi testigo no es un periodista, no es alguien que haya ido a cubrir la nota, etcétera, etcétera. Estamos hablando de alguien de la organización criminal. Entonces es interesante. Yo lo que puedo decir es, sí, creo que hay muchas veces es posible que haya testigos que no tengan, ¿qué decirlo? Que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno mexicano intente manipularlos, etcétera, etcétera. Creo que este es un argumento que es muy socorrido por periodistas, ¿no? Es muy socorrido por abogados. Parte de la defensa de García Luna es un poco, y las pruebas y las fotos y no, estas cosas no ocurren así. La fiscal Comaderetti, que es la que guió todo este juicio contra García Luna, explicó cómo las piezas se concatenan, cómo hay diferentes testigos. No es un testigo, no son 2 testigos, son una gama de personas que apuntan hacia un mismo evento, ¿no? Y entonces es ahí donde creo que la manipulación no es posible. Y en este caso en particular, dijéramos, en el caso de López Obrador, pues si les hubiera interesado tantísimo, si hubiera sido prioritario esa información,
al grado de manipular a un testigo y que el testigo les diga lo que querían escuchar, hubieran actuado de otra manera, hubieran tal vez, ya que tenían al grande en Estados Unidos, reabierto la investigación. No, se ve que López Obrador no era su prioridad, no era un blanco más para ellos. Entonces, cuando tú me dices, es que porque querían escuchar lo que querían escuchar, pues no, evidentemente eso en particular no era lo que les interesaba escuchar. Y por eso era importante poder escuchar y conocer para mí un testigo que hubiera estado ahí en la PGR, al lado de Madrigal, al lado de Morales, y que dijera, ¿y qué ojos ponían, no? ¿Y quién no toma nota? ¿Y quién estaba allá? Oiga, abrimos un expediente contra este, investigaciones, me refiero. Nada. Parecía realmente que el tema de López Obrador para ellos no era importante para la PGR y no fue importante para los americanos. Y estamos hoy como estamos. Tenemos a este personaje en la presidencia de la República. Bueno, más que no era importante, yo diría que tendríamos que considerar el efecto político que hubiera tenido abrir una investigación en México respecto a López Obrador, porque además, si eso hubiera ocurrido, tendría que haber abierto también una investigación contra García Luna de manera simultánea, Anabel. Yo diría sí, Carmen. Cuando yo pregunto de nuevo a esta persona con una alta posición en la PGR en ese momento, oiga, y cuando me responde esta persona, pues por cuestiones políticas, la verdad yo me quedé pensando, ¿será esto real? No sé, esto sí podría ser una hipótesis, es una hipótesis, ¿no? Tuvimos el tema del desafuero con Vicente Fox, que le salió al revés, ¿no? Uh-huh. En vez de debilitar con el desafuero a López Obrador, lo catapultó. ¿Habrá pensado eso Calderón respecto a este tema del financiamiento del cártel de Sinaloa? No lo sabemos, es una cosa que creo que solo Calderón puede responder. Ahora sí que solo él en su cancha puede decir, lo hice por A, B, C, D, ¿no? Y por otra parte, tenemos el tema de, sí, cuando Sergio Villarreal empezó a hablar de todos estos, pues también habló de Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna. Tocar en ese momento a García Luna, pues era realmente un misil directo pues al presidente de la República, ¿no? Y si hubiera descubierto lo que yo ya publiqué en 2010, hubiera ratificado lo que publiqué en 2010 de este tema de, ¿cómo se llama? De la falsa guerra contra el narcotráfico, en realidad que Calderón estaba apoyando a la facción del cártel de Sinaloa y utilizando el ejército y a la Policía Federal y otras instituciones pues para combatir a los enemigos, ¿no? Entonces, creo que esa es una pregunta, Carmen, creo que esa es una pregunta. Si se hubieran ido contra López Obrador, si hubiera desatado lo demás, lo hubieran podido contener, creo que es una pregunta que solo corresponde a ellos poder responder. Uh-huh. Entramos en la recta final. Javier Garza Ramos, colega periodista, ¿cómo cerrarías tu presencia aquí? Bueno, yo nada más cerraría aclarando, yo en ningún momento estoy negando tajantemente la existencia de esa reunión, yo simplemente estoy presentando mis propias conclusiones con base en mis argumentos y que después de haber revisado líneas de tiempo y de otros detalles, yo sostendría. Pues creo que en esa parte realmente son simplemente interpretaciones distintas que hacemos. Yo no puedo negar tajantemente de que hubo una reunión entre López Obrador y el Grande. De la misma manera me parece que Anabel no puede afirmar que la hubo. Ninguno de los dos estuvo ahí y estamos apoyándonos en distintos soportes. Yo en mi memoria, Anabel en una serie de testimonios, pero que en mi caso yo tiendo a ser muy escéptico de ese tipo de testimonios. Y entiendo que ese es el argumento que muchos periodistas en ocasiones esgrimimos y acusamos y que a veces abusamos de ese tipo de cosas. Vuelvo al caso de Javier Villarreal y en el juicio de García Luna, cuando él, por ejemplo, habla de software Pegasus antes de que existiera, ¿no? O sea, detalles en donde ya empiezas a verle agujeros en el tipo en las declaraciones que están dando y empiezas a ver entonces las motivaciones que tienen. Pero yo insisto, Carmen, yo creo que el tema de la reunión es, digamos, uno de los puntos más importantes de toda la información, muy vasta también hay que decir lo que da el libro de Anabel,
porque sí resulta una de las que tiene, digamos, el mayor elemento de shock, ¿no? La reunión entre el candidato presidencial, que en ese entonces era puntero, con un jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Independientemente si se dio esa reunión o no, a mí lo que me parece que está fuera de toda duda es el argumento central, que son los vínculos de la campaña de López Obrador con el cártel de Sinaloa a través de ciertos personajes que aquí mismo en la comarca lagunera quedó muy claro que cómo eran las correas de transmisión entre la campaña con, en ese entonces, los operadores del cártel de Sinaloa que todavía estaban en ese cártel, que era Arturo Beltrán Leiva y El Grande. Anabel Hernández, ¿cómo cerrarías esta conversación? Yo creo que es importante justamente para mí haber hecho esta investigación, esta exploración para tratar de encontrar respuestas a muchas cosas que estamos viendo durante este gobierno, ¿no? Ya que López Obrador en 2018 gana la presidencia, ya que está sentado en el poder, la política de abrazos, no balazos, ¿no? Hacia el crimen organizado, su desdén por las víctimas, constantemente tratando de como congraciarse, agradar, gustar a los narcotraficantes, agradeciéndoles cómo actuaron, por ejemplo, en el 2021, ¿no? En la elección, por ejemplo, de Sinaloa, que fue una rapacería y una serie de crímenes y de levantones y de todo, con tal de llevar a Rocha Moya al poder, ¿no? Tenemos a un presidente de la República que dice que los narcos son pueblo. Entonces, yo lo que haría es invitar a los lectores a que lean el libro, a que exploren el libro de la historia secreta. La intención es poder darles justamente información veraz, oportuna, para que la gente pueda pues sacar sus propias conclusiones y tal vez encontrar ahí respuestas de pues por qué tenemos al presidente que tenemos y por qué López Obrador dio, dijéramos, este giro, Carmen, porque la verdad, al menos lo que uno puede hablar y conversar con las personas comunes y corrientes, nadie hubiera imaginado, creo, que el gobierno de López Obrador sería esto, ¿no? Uno de abrazos, no balazos, uno de que desdeña a las víctimas y va y saluda a la matriarca de este clan criminal, doña Consuelo Loera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que son cosas aberrantes que yo creo que la gente, si a la gente le han preguntado, ¿tú crees que esto va a pasar en 2017? ¿Tú crees que esto pasaría si López Obrador ganara la presidencia? Estoy seguro que todos dijeran, no, como que eso pasaría si llegara Calderón, eso pasaría con Peña Nieto, qué sé yo, esto pasar con López Obrador, no. Y es ahí donde está el punto para mí medular del tema, ¿no? Que este López Obrador, en realidad, dijéramos, al menos desde 2004, 2005, cuando comienzan a llegar recursos del cártel de Sinaloa, del Rey Zambada a Regino, ¿no? A Gabriel Regino, el jefe policíaco, dijéramos, a partir de ese momento hasta ahora, estamos hablando de un hombre que tomó un camino y que el camino no es exactamente de la honestidad y que el camino no es exactamente de ruptura con el sistema criminal, sino más bien tenemos a un hombre que fue parte de ese sistema criminal. Por eso yo le hablaba, Carmen, del caballo de Troya, ¿no? O sea, no era el hombre que venía a romper el sistema criminal, no era un hombre que realmente iba a hacer la transformación que él dice, pero que no existe en tantos hechos y en tantas formas, ¿no? Tenemos un sexenio muy violento, con muchos desaparecidos, un sexenio que quiere desaparecer a los desaparecidos, un sexenio que ni siquiera ha dado justicia a los de Ayotzinapa, ¿no? Estamos hablando de una cosa realmente de terror que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? Pues porque es el caballo de Troya de este sistema criminal que no llegó a romperlo, sino como, ya sabes, en este gatopardismo de que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Me parece que es una tragedia, un desperdicio y le hace daño a la democracia y le hace daño al ciudadano, porque el ciudadano ya se había sentido traicionado con Vicente Fox. Llegó la transición, llegó el cambio. ¿Cuál cambio? Ya nos dimos cuenta que no. Y si tú realmente, Carmen, te pones a ver qué funcionarios clave, en qué posiciones clave hay personas, por ejemplo, en la policía, en la Fiscalía General de la República, tú te vas a encontrar nombres de muchísimas personas en posiciones claves que pertenecen a ese sistema criminal. Entonces te das cuenta, estos no cambiaron, estos siguieron ahí.
Anabel Hernández, me gustaría cerrar, bueno, sé que ya se nos fue el santo al cielo, ya vamos tardísimo con todo, pero ha sido una muy importante conversación para nosotros con Javier y contigo, pero respecto a lo que dice Javier, y entiendo el argumento y entiendo la respuesta sobre la credibilidad o no de los testigos, bueno, el juicio de García Luna está cruzado precisamente por este tipo de elementos y ese es un hecho inocultable. Me gustaría cerrar, Anabel, poniendo foco y énfasis en una de las muchas figuras explicadas en tu libro y en las investigaciones de los colegas cuando se publicó anteriormente la investigación del Departamento de Justicia respecto a las motivaciones de los declarantes. Hay una pieza clave al que le llaman el 19 y aquí pues entender el motivo por el cual este personaje, abogado de la Barbie, decide ir a la DEA a narrar un conjunto de situaciones que han derivado en los últimos años en todo esto, pues creo que es importante ponerle foco, te propongo, a este individuo, a este abogado, ya lo mencionaste tú hace un momento con nombre y apellido, porque al final de la historia aquí hay una cuestión en específico donde hay una motivación personalísima de disgusto profundo con el cártel al que perteneció y eso también es importante subrayarlo, Anabel. Sí, está mencionado en el libro, está justamente mencionado que Roberto López Nájera, era parte de esta organización criminal, es uno de los que va a esta reunión en Nayarit, es uno al que le delega la Barbie, Arturo a la Barbie al 19, de hacer esta conexión, este contacto con directamente ya los miembros de la campaña, ¿no? Y es ahí cuando ocurre el cónclave, el primer, digamos, encuentro ya más de fondo, ¿no? Estamos hablando antes de aquella reunión de junio, ¿no? Estamos hablando lo que ocurrió antes de esa reunión en el hotel de la comarca lagunera entre López Obrador y Sergio Villarreal Barragán. Entonces estamos hablando que el 19 es el que finalmente va a Ciudad de México con Pancho León y que conoce en una oficina a Mauricio Soto Caballero, un importante pues integrante del equipo de campaña de López Obrador. Aunque me estoy refiriendo, sí, totalmente de acuerdo, pero por el tiempo que tenemos disponible, me estoy refiriendo a la motivación que tuvo el 19 para ir a tocar la puerta de la DEA. Bueno, está ahí en el libro, Carmen, lo comentaba. Su hermano había sido secuestrado por la Barbie. Con quien trabajaba. Era el abogado de la Barbie y la Barbie desapareció al hermano del abogado. Y esa fue la razón por la cual fue a la DEA. Ese es el punto que quería destacar. Bueno, son varios los elementos y desde luego, si me lo permiten, seguiremos hablando, pero por lo pronto, gracias por el ejercicio de poder contrastar pues las informaciones, la revisión que se puede hacer de un asunto tan delicado y tan grave como el que está incluido en este libro que circula de Grijalvo, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, de Anabel Hernández. Gracias, Javier Garza Ramos, por estar aquí y seguiremos hablando. Muy buenos días. Gracias, Carmen. Gracias, Anabel. Buenos días. Anabel, gracias por estar aquí, Anabel. Saludos, Carmen. Saludos al auditorio.